Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tenemos aquí a Roberto, y su nombre espiritual es Rizabade, y él se ha ofrecido muy generosamente a darnos un ratito de su tiempo y explicarnos algunas de sus experiencias en el mundo espiritual. Correcto. Entonces, ¿dónde vives? Yo vivo en Madrid desde hace 30 años. Yo nací en América del Sur, nací en Ecuador. Soy hijo de padre español y madre colombiana, pero desde hace 30 años, como he dicho antes vivo en España y he encontrado que es un país en el que yo he podido desarrollar mis inquietudes culturales y ahora, desde hace mucho tiempo, mis inquietudes espirituales, lo cual me hace sentir muy feliz. Dinos, ¿cómo empezaste tu andadura en el proceso espiritual o en tu búsqueda? Bien, para ser corto en explicaciones, porque imagino que habrá muchas preguntas, lo voy a resumir en pocas palabras y no alargarme. Yo siempre he tratado de buscar una explicación a la existencia humana, es decir, por qué motivo hemos nacido, y no encontraba ningún tipo de filosofía o escritura que yo encontrase una respuesta. Entonces, esta inquietud interna mía me hizo buscar y buscar y buscar, hasta que encontré por fin una filosofía que me dio respuestas a esas preguntas que yo me hacía. Y al haberla encontrado, pues llevo 19 años practicando esta filosofía que actualmente yo sigo, lo cual me ha hecho, digamos, satisfacer esa inquietud interna que yo tenía. Pero yo me gustaría saber cómo empezaste. A lo mejor de jovencito o de pequeño te llamó la atención algo, leíste algún libro. Bien, yo he sido una persona que desde muy pequeño he sido muy religioso. He sido el típico niño que cuando se acostaba rezaba sus oraciones, cuando se levantaba rezaba sus oraciones, cuando llegaba el domingo yo iba a misa. He sido una persona, digamos, temerosa de Dios. Entonces este concepto de temor de Dios, yo cuando fui creciendo pensé que era equivocado, porque yo digo, ¿por qué yo tengo que tener miedo a Dios? Porque yo tenía la idea que si yo me comportaba de una manera correcta, Dios me iba a castigar. Entonces este concepto que yo pensaba cuando yo fui madurando que era equivocado, realmente llegué a entender lo que era así. Dios no es una persona que castiga. Entonces eso me hizo empezar a buscar una filosofía que me diese un concepto más cercano y más humano de Dios. En España yo trataba de ser vegetariano y ese fue el camino por el cual yo empecé a buscar entre esta filosofía. En una ocasión fui a visitar a un domicilio en una calle de Madrid y estas personas me invitaron a comer, me dieron un banquete vegetariano. Es la primera vez que yo había visto a unas personas comer de una manera tan abundante y tan excelsa. Me encantó la forma de comer que tenían. También me hablaron de su filosofía. No entendí nada en ese momento de su filosofía, pero ya quedé como si dejamos con la semilla sembrada para que luego pudiese brotar. Y esto fue el inicio de, digamos, intentar volver a encontrar a esta gente que durante 3 años perdí el contacto. O sea, yo tuve contacto un determinado año, que fue el año 82, y hasta el 85 no los volví a encontrar. Y cuando los volví a encontrar ya fue definitivamente, para conocerlos mejor, para escucharlos con mucha atención y para, de alguna manera, asimilar todo ese conocimiento espiritual que yo estaba sediento por recibir. Y me gustaría saber una cosa, porque me imagino que por tus raíces pues tienes así un pasado cristiano, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo encajas? Esta filosofía de la India con el cristianismo, ¿cómo lo has encajado tú en tu vida? Bien, yo a pesar de que practico la filosofía védica, yo practico la filosofía de la conciencia de Krishna, traída a Occidente por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yo respeto y admiro y glorifico a Jesucristo. Jesucristo para mí sigue siendo un gran maestro, un auténtico maestro. Lamentablemente pienso, es una opinión personal mía, que ha sido desvirtuado a través de personas que lo escucharon. La Biblia, sinceramente, a mí me decepcionó. Yo no encontré en la Biblia una fuente de conocimiento que me hiciese
que me dice respuestas a las preguntas que yo me hacía del porqué de la existencia humana. En cambio, la filosofía de la India, los Vedas concretamente, y su libro esencial, que es el Bhagavad Gita, da respuestas a ese tipo de preguntas, que no solo me hago yo, que lo hace mucha gente, pero lo que pasa es que no tienen, digamos, esa inquietud, esa capacidad de inquisición que quizás yo la tuve y que me ha permitido, de alguna manera, centrarme y profundizar en esta filosofía que es tan maravillosa, porque es la que realmente permite al ser humano ser feliz. ¿Y por qué lo permite? Porque la verdadera felicidad, según lo que yo he podido experimentar, es la felicidad del alma, no la del cuerpo, que es temporal. Porque según tengo entendido, porque yo le conozco ya un poquito, claro, desde hace años, tienes tu trabajo, ¿no? Justamente. Tienes tu trabajo y en fin, tienes tus deberes y todo eso, y al mismo tiempo, explícanos cómo lo haces. Yo pensaba que el poder practicar esta filosofía me iba a impedir desarrollar mi actividad normal, mi actividad laboral profesional, y me he dado cuenta que no es así, porque yo cuando conocí más profundamente la conciencia de Krishna y visité sus templos, veía a mucha gente que se vestía de una manera muy rara para mí. Se vestían al estilo hindú, el cabello se lo cortaban, se ponían unas vestimentas de color naranja, muy extrañas para mí, que luego ya entendí cuál era su significado. Y luego ellos pues vivían en unos sitios que eran una especie de monasterios, pero muy distintos a lo que yo tenía la idea de lo que son los monasterios. Entonces yo empecé a preguntar, por favor, yo quisiera saber si yo puedo practicar esta filosofía teniendo mi trabajo en la ciudad. Y estos señores, a los cuales yo consulté, me dijeron que perfectamente, si yo desarrollaba mi trabajo de una manera normal, pero yo cumplía con unos requisitos de alguna manera que se llaman principios regulativos, y no olvidaba una cosa muy importante, que es tener mucha asociación con los devotos, es decir, devotos, gente que practica esa filosofía, es igual que si yo viviese en un templo. Entonces, prácticamente, eso es lo que yo he hecho. Escuché con mucha atención esas recomendaciones. Yo sigo con mi trabajo normal, hago mi vida laboral tranquila, pero tengo la disciplina de practicar los principios regulativos y tengo la gran suerte de tener mucha asociación con los devotos que practican esta filosofía. En España, pues tenemos la suerte de tener varios templos, más de uno, tenemos 3 o 4. Entonces hay muchos devotos, hay en distintas ciudades de España, hay posibilidad para visitarlos, estar con ellos, pasar temporadas, escuchar sus clases, saborear su deliciosa comida vegetariana, y uno, de alguna manera, profundizar en esta filosofía que realmente hace al alma poder sentirse feliz.